El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Amada iglesia y amados amigos, bienvenidos al estudio bíblico de la cápsula profética para hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 24 y vamos a estar leyendo del verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de poder compartir con mis hermanos amados y amigos tu mensaje. Oro para que nos ayudes y nos des el discernimiento preciso de lo que tú quieres enseñarnos a través de esta maravillosa profecía, salida de tu propia boca, antes del año 70 de nuestra era. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. A esta altura de estos dos textos que hemos leído, los discípulos venían siguiendo a Jesús. Venían todavía con miedo y consternación de lo que había pronunciado en el atrio, hablándole a los religiosos y al pueblo de Israel que lo había rechazado. Como vimos en el tema anterior, pero que vale la pena recordar, el capítulo 23 del versículo 36 en adelante. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que, luego de estas palabras y saliendo ya del templo, los discípulos deciden llamar la atención de Jesús hacia los grandes y aparentemente indestructibles muros del imponente templo judío. Al ser atraída la atención de Cristo hacia la magnificencia del templo, ¿cuáles deben de haber sido los pensamientos que pasaron por la mente de nuestro Salvador al saber que no regresaría más a ese lugar y que había sido completamente rechazado por la clase religiosa y por el mismo pueblo de Israel? Con anterioridad, un gran número de personas había escuchado la sentencia del Mesías. Pero aquí notamos que únicamente son los discípulos los que le siguen y los que van a preguntarle acerca de lo que significaron sus palabras anteriores. Dice el versículo 2: respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y vale la pena notar que ni los gobernantes, ni los sacerdotes, ni el resto del pueblo acudieron a Cristo para preguntarle por el significado de sus palabras, de su terrible sentencia.
Solamente los discípulos que lo acompañaron al salir de aquel lugar estaban muy preocupados y querían más respuestas acerca del precioso Hijo de Dios. Posteriormente, como uno ve, Jesús se dirigió al Monte de los Olivos, desde donde se podía apreciar a la distancia la magnificencia del templo. Hasta allí lo siguieron esta vez sus discípulos, pero es importante notar que solo 4 de ellos fueron con él aparte para preguntarle, para pedirle más información acerca de sus palabras. Es así entonces como Mateo 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí hay algo muy importante de notar, amados, y que es una enseñanza que quiero compartir con ustedes porque es relevante para la interpretación profética de estos pasajes. Y es que el libro de Mateo no nos revela quiénes fueron los discípulos que se acercaron a él para cuestionarlo. Pero obviamente fueron 4. Y lo sabemos porque en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, Marcos 13, del verso 3 y 4, dice la palabra del Señor: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? En Mateo encontramos en contraste 3 preguntas que fueron hechas por estos 4 discípulos. 1, ¿cuándo serán estas cosas? Refiriéndose, por supuesto, a la destrucción del templo. 2, ¿cuál será la señal de tu venida? Y 3, ¿cuál será la señal del fin del siglo? Y aquí también hay algo muy importante. Tú y yo debemos entender que los evangelios son 4. Y preguntarnos por qué son 4. Y la respuesta es sencilla. Porque los 4, o el número 4, en la interpretación de los números bíblicos, representa plenitud y simetría, tal y como la de un cuadrado. De tal manera que los 4 evangelios representan eso. Pero también los 4 evangelios nos enseña el estudio profético que se dividen en 3. 3 que son evangelios sinópticos y un evangelio que es circunstancial. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, llamados también evangelios complementarios, porque en cada uno de ellos encontramos información de hechos y de acontecimientos que se complementan entre sí. Como ya vimos en Mateo, no se nos habla cuántos discípulos interrogaron al Señor, pero Marcos nos muestra que fueron 4 solamente, y llevaron al Señor aparte para hacerle esa pregunta. El 4 evangelio, que es el evangelio de Juan, es circunstancial y fue escrito a todos los hombres para poder ser comprendido por cualquiera que lo lea. Para eso preparé estos 2 cuadros que quiero que juntos miremos para que esta verdad nos quede perfectamente clara. Los 4 evangelios, pues, son la clara expresión de los 4 seres vivientes
de la visión de Juan en el tercer cielo de Apocalipsis capítulo 4, y que concuerda perfectamente con la visión de Ezequiel en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, el versículo 10. Leamos Ezequiel, primero que todo, 1:10. Dice: y el aspecto de sus caras, hablando de estos 4 seres angélicos sobrenaturales que ven la visión Ezequiel, dice: y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4, y asimismo había en los 4 cara de águila. Cuando nosotros comparamos esto con Apocalipsis capítulo 4, que vamos a hacerlo para la gloria de nuestro Dios, versículos 6 y 7, la visión de Juan nos dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí quiero explicarles a través de esta imagen lo que esto significa. Son 4 seres vivientes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La única diferencia es que Ezequiel vio 4 caras en cada uno de ellos con estas representaciones, pero Juan ve a cada uno de los seres vivientes, uno como león, otro como becerro, otro como hombre y el siguiente como águila. Y en la interpretación de los 4 evangelios y su aplicación, encontramos que cada uno de estos seres vivientes entonces nos habla de un evangelio. El que tiene rostro de león habla de Mateo, pues el león de la tribu de Judá es Cristo. Marcos nos habla del becerro. Lucas habla de hombre y Juan habla de rostro de águila. En la siguiente ilustración entonces, voy a colocarla aquí grande para que ustedes la puedan ver, encontramos lo siguiente: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es el orden de los 4 evangelios. En la primera columna encontramos Mateo y vemos dos palabras allí, de destinatario o propósito. Entonces vamos a mirar. Mateo, el destinatario es lectores judíos. Y el propósito, presentar a Jesús como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. El siguiente evangelio, que es el de Marcos, el destinatario son los lectores con un trasfondo romano. Se deduce que este evangelio fue escrito principalmente a los romanos. Y el propósito era presentar a Jesús como el siervo sufriente o como el siervo obediente. El de Lucas indudablemente fue escrito a los gentiles y tiene como objetivo o propósito presentar a Jesús como el Hijo del Hombre o como el varón perfecto. A su vez, el Evangelio de Juan está destinado o dirigido a lectores de todo el mundo, con el propósito de presentar a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta distinción en estos 4 evangelios es sumamente importante porque está relacionado con pasajes bíblicos, como ya vimos, que se encuentran en Mateo, Marcos y Lucas complementándose entre sí,
pero el Evangelio de Juan presentando definitivamente a Cristo como el águila, es decir, como el que surca los aires, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero hecho espíritu para su iglesia. De eso habría mucho que estudiar, pero no es lo que nos ocupa en este momento. Quise hacer como un paréntesis. Porque aquí encontramos entonces ahora la respuesta a la primera pregunta relacionada con la destrucción del templo. De tal manera que esa destrucción del templo no se encuentra específicamente en el Evangelio de Mateo, sino que la encontramos de manera descriptiva completa en el Evangelio de Lucas. Por eso ambos evangelios se complementan, con algunos fragmentos de este mismo tema incluidos en el Evangelio de Marcos. ¿Y por qué no se encuentra entonces en Mateo? Porque este libro constituye el Evangelio del Reino que presenta a los judíos, a la nación de Israel, al Rey de Reyes, Señor de Señores y Mesías. Digámoslo de otra palabra, de otra manera, al Mesías profetizado a Israel. Y como ya vimos, la primera pregunta en Mateo está dirigida acerca de la destrucción del templo judío. Esto no se relaciona, hermanos, con el futuro distante en el que Cristo vendría como rey. Y como Mateo lo presenta como rey, hará énfasis especial en su segunda venida, en el juicio de las naciones y en responder las otras dos preguntas de los discípulos. Por ello Mateo no incluye entonces esta parte en el discurso de los olivos. Sin embargo, es nuestro deber entonces escuchar la respuesta del Señor a la primera pregunta, tal y como se encuentra en Lucas, capítulo 21, del verso 20 al 24. 21, 20 al 24. Dice la palabra del Señor: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Indudablemente, amados, muchos de los que escucharon estas palabras iban a estar vivos para el año 70, cuando se cumplieran de manera literal y total. Cuando los ejércitos romanos rodearían la ciudad de Jerusalén sitiándola, aislándola del resto del mundo y abriendo una brecha en su muralla por la cual los ejércitos penetraron a la ciudad y causaron su destrucción, comandados por Tito, el hijo del emperador Vespasiano de esa época. Todo esto, lo repito, en el año 70. El sitio de Jerusalén duró 5 meses, de marzo a septiembre del año 70. Y conocemos claramente el desarrollo de esos eventos gracias a Flavio Josefo, un judío al servicio de Tito,
que se encargó de documentar todos estos hechos detalladamente en un libro que se llamó La Guerra de los Judíos. La destrucción, amados, de Jerusalén y del templo fue tan terrible, hermanos, que fue el cumplimiento de la primera parte del discurso del Monte de los Olivos, como lo vamos a mirar a continuación. Las otras dos preguntas para los discípulos eran las siguientes: ¿cuál será la señal de su venida y cuál será la señal del final de la época o del siglo o de la era? Entonces, en Mateo 24, el Señor iba a responderles no en un orden cronológico, como está escrito acá, sino que primero contestaría a la última pregunta en primer lugar y a la segunda en último lugar. Ya la primera, como vimos, la destrucción del templo, fue narrada y contestada en lo que leímos con anterioridad. El primer tema entonces de Mateo 24 está relacionado, amados, con la señal del fin del mundo, o más o menos, como hemos dicho, el final de la época, de la historia de la humanidad. Es el final de la dispensación de la gracia el que dará lugar a la séptima dispensación, que será la dispensación del gobierno del rey y que, como ya sabemos, tiene una duración de 1000 años. Por la acción del Señor, el antiguo mundo desaparecerá al final de los 7 años de la tribulación y una nueva tierra aparecerá, o la misma tierra restaurada de manera gloriosa y maravillosa por el poder de Dios, aunque eso tampoco será el fin del mundo, sino la consumación de la era de la gracia que ya hemos estudiado en las dispensaciones bíblicas con anterioridad. Así que, amados, en este discurso, cuando Jesús habla de su venida, se está refiriendo en Mateo al regreso a la tierra para establecer su reino. Y eso es sumamente importante que cuando hacemos este estudio nosotros lo tengamos presente. Porque en aquellos días finales de la época y de la nación de Israel, la iglesia no aparece en la escena, pues sabemos que habrá sido removida. En un periodo de guerras, de grandes convulsiones y opresión, con una intensidad de la vida que jamás se ha visto en toda la historia. Antes de un periodo que tú y yo conocemos como el periodo de la tribulación, que dura 7 años y que está dividido en dos, que el Señor denomina principio de dolores, los primeros 3 años y medio, y la gran tribulación, los últimos 3,5 años, antes del establecimiento de Cristo sobre la tierra de su reino milenial. De eso hablaremos con la ayuda de Dios mucho más en detalle adelante. Leamos entonces Mateo, el versículo 4 de Mateo 24. Dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dijo el Señor, a partir del periodo en el cual Jesús ascendió al cielo. Y esa profecía se cumple desde que Él es
ascendido al Padre delante de una multitud de 500 personas más o menos, hasta su regreso, al final de la semana 70 de la tribulación, juntamente con su iglesia y sus ejércitos celestiales, para introducir el gobierno milenial de Cristo. Este periodo nos habla de que los discípulos de Jesús, antes de que Él regrese otra vez, veríamos muchos falsos profetas y que seríamos testigos de su gran éxito. Por eso, estas tampoco fueron las señales específicas de su regreso. Sin embargo, sí dice la palabra que estos falsos profetas engañarán a muchos. Y cuando habla de muchos, es triste entonces pensar que todos estos falsos profetas tienen muchos discípulos, muchos seguidores. Y es doblemente triste también pensar que van a ser capaces de desviar a muchos de esos discípulos. Sin embargo, cuando suceda esto, y esto lo estamos viendo ante nuestros ojos hoy, el Señor advirtió, dice en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Luego en el versículo 11, hacemos una pausa hasta el 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y esto realmente, amados, es algo profundo y extraordinario. Falsos profetas ha habido y siguen habiendo en estos días. Tienen muchos discípulos, engañan a muchos con sus mentiras, con sus falacias. Pero hay un remanente fiel de la iglesia que todavía permanece firme, y a ellos el Señor les dice que si perseveran hasta el fin serán salvos. ¿Salvos de qué? Del periodo de los 7 años de la tribulación. Y eso es algo que es sumamente importante. Entender que aunque aquí no aparece la iglesia, vendríamos a través de los años a ver levantarse muchos hombres con diversas enseñanzas mentirosas, haciendo que los creyentes, aún los verdaderos, aparten su oído de la verdad y se vuelvan a las fábulas, a los cuentos, a las historietas y a tantas cosas, amados, que hoy por hoy se predican en muchos púlpitos cristianos como la falsa teología de la prosperidad. Pero miremos el versículo 12. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En el periodo después de que Jesús asciende al cielo y antes de que regrese por segunda vez, sus discípulos deberían esperar que la sociedad empeorara más y más cada día. Sin embargo, eso tampoco especifica su regreso. Parafraseemos el texto y entendamos algo importante. Y la maldad llevará al enfriamiento del amor. Y aquí hay una conexión que tenemos que resaltar. Hay algo por lo que tenemos que ponernos a temblar como iglesia del Señor. Porque no es extraño que nos diga que abundará la iniquidad. Abunda de una manera terrible.
Pero hay algo peor que la peste, los terremotos, las guerras, las hambres y todo lo que hemos estado viendo ante nuestros ojos. Y es la sentencia de que el amor de muchos se enfriará. Y no se enfriará por una persecución externa. Y aquí, amados, cuando habla del amor que se enfría, está hablando de su iglesia. Está hablando de que el amor de muchos de nuestros hermanos, de los que dirigen las misiones, de los que trabajan para Dios, se enfriará. Es como si toda el agua que hay fuera de una embarcación, obviamente no puede dañar la embarcación mientras el agua esté por fuera. Pero si el agua encuentra una brecha y se mete dentro de la barca, el daño va a ser bastante terrible. Las persecuciones externas no pueden hacerle daño a la iglesia del Señor. Por el contrario, nos fortalece. Pero cuando la maldad se mete dentro de la iglesia, miles son engañados y miles no se están dando cuenta de que se van a perder por seguir a esos falsos maestros y seguir sus falsas enseñanzas. Sobre todo porque ya en los días de Pablo, lo que el Evangelio de Pablo llama el ministerio de la iniquidad ya estaba en acción. Leamos Segunda de Tesalonicenses, el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y esto ya lo vimos al hablar del arrebatamiento de la iglesia. Y esa iniquidad ha venido creciendo dentro de la iglesia. Y no se ha desbordado porque hay quien lo detiene y sabemos que es el Espíritu Santo que mora dentro de esa iglesia. Pero que cuando la iglesia sea levantada y el Espíritu Santo quitado de la tierra con ella, la iniquidad se desbordará como nunca antes sobre este planeta. Se manifieste como otra de las señales la apostasía. Porque es que dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y como nunca en la historia de la iglesia, en este siglo XXI, la apostasía anda rampante, óigalo, en medio de la iglesia del Señor. Solo falta la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Y lo cierto, amados, es que todo esto está apuntando la apostasía y el sufrimiento de la persecución interna de la iglesia al asunto de que el amor de los creyentes se ha enfriado. Y si el corazón se enfría, todo lo vamos a hacer para el Señor fríamente. Cuando el amor disminuye, ¿qué predicación tan fría tenemos? Todo el brillo, hermanos, de la luna puede alumbrar, pero no produce calor. Por el contrario, puede haber una luna llena en medio de una noche oscura y lo único que produce es frío. Y hoy por hoy, ¿qué cantar tan frío tenemos en el cuerpo de Cristo? Música bonita, hecha con gaitas y con vientos, pero cuán poco expresada por hombres y mujeres cuya alma se ha sumergido en el Espíritu Santo para adorar y bendecir
al Rey de Reyes y al Señor de Señores, como diríamos, con todo nuestro corazón. Es decir, espíritu y alma, unidos en una sola adoración, en una sola alabanza al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No es brincar y saltar lo que expresa adoración. Es la actitud de nuestro corazón cuando nos presentamos delante del Dios viviente para decirle cuánto lo amamos, cuán agradecidos estamos con Él y cuán felices somos de ser sus hijos. De la misma manera, cuando el amor se enfría dentro de la iglesia, como ocurrió con la iglesia de Éfeso, que fue la parte de la primera iglesia a la que el Señor hace referencia, reprochándole que esa iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Dice Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Era una iglesia que tenía obras, que habían sufrido y habían tenido paciencia, que trabajaban arduamente por amor del Señor, pero que habían perdido su primer amor. Hoy por hoy, hermanos, nuestra oración es muy pobre. Pero no solo la oración, también el dar de los creyentes se hace con corazón frío. Hoy muchos no pueden encontrar nada en su bolsa para compartir con los que predicamos la palabra del Señor, que obviamente fuimos llamados a vivir del Evangelio. Yo no vivo del Evangelio, yo vivo de mi trabajo, yo soy un artesano, yo fabrico joyas, de tal manera que no dependo de ninguno para mi existencia, para existir sobre esta tierra, para proveerle a mi familia. Sin embargo, muchos en la iglesia se han vuelto muy infieles y pobres en Cristo. Y muchos cristianos y muchos ministerios, en lo único que están ocupados es en acumular dinero para ellos mismos. De tal manera que el Evangelio, como sabemos, se convirtió en un negocio. Y se convirtió en un negocio precisamente por eso, porque el amor de los hombres se enfrió, porque el amor de los que formamos la iglesia se enfrió, porque la iglesia perdió su primer amor. Y vivir para enriquecernos parece ser la consigna de muchos. Y es algo que obviamente expresa cómo el amor de muchos se ha enfriado. Así que, amados, pues estamos dando brochazos a todo este tema maravilloso. Y debemos de estar alerta, porque no hemos visto todavía cuál es realmente la esencia de comprobar el fin de todas las cosas, del fin del siglo. Pero lo vamos a ver en el tema que continuaremos viendo con la ayuda de Dios. Aquí lo importante, amados, es examinarnos cómo está nuestro amor para con Dios. Tú como ministro y como pastor, ¿amas realmente a tus hermanos, a tus consiervos, a las personas que juntamente contigo sirven al Señor? ¿O tienes intereses diferentes al pastorear una iglesia, al dirigir una comunidad local? ¿Estás viviendo el primer amor? ¿Estás viviendo enteramente consagrado al Señor en santidad y en pureza de vida, como Él lo demanda en la Escritura? ¿O vives solamente para llenarte los bolsillos con lo que logras sacarle a la gente cada 8 días o diario o no sé cómo? Porque hoy hasta muchos ya manejan tarjetas de crédito en sus congregaciones para facilitarles a los hermanos el entregar su dinero que muchas veces no produce
más evangelización, bendición a los que sirven en el altar, sino que enriquece los bolsillos del ministro, del pastor o de la denominación para lo cual ellos están trabajando. Tristemente, y termino con esto, usted y yo hemos asistido a la apostasía de muchos hombres de Dios que en nuestra juventud nos inspiraron. Fueron salmistas que nos llevaron a cantar y adorar a Dios de una manera maravillosa. Hombres que los conocimos predicando el Evangelio de una manera pura y maravillosa que nos ayudó muchísimo, como Gigi Ávila, a quien el Señor indudablemente tiene en su gloria. Pero muchos también que poco a poco se fueron degenerando su predicación y su ministerio. Y hoy por hoy tienen grandes congregaciones y muchas riquezas, pero su único afán y su único deseo es la comodidad de sus vidas, es tener buen dinero en los bancos. Y como muchos de ellos han visto destruidos sus matrimonios, han visto destruidas sus vidas a causa de la impiedad y de un evangelio falso que han venido predicando por muchos años, luego de haber estado predicando la verdad. Desde aquí no estoy juzgando a nadie, solamente estoy generalizando y estoy invitando a los hermanos para que ustedes tengan mucho cuidado, para que estemos pendientes de mirarnos por nosotros mismos, cómo estamos amando a nuestro Dios. Si nuestro amor es genuino, real, no es de cada 8 días en una congregación, no es de una oración de 2, 3 horas de rodillas gritando y reprendiendo, pero sin amar realmente a nuestro Dios. La oración de un creyente es sin cesar. Vivimos orando 24 horas del día, hasta dormidos estamos orando para adorar y bendecir el nombre del Señor. Y no lo hacemos con aspaviento ni que los hombres nos vean, porque eso es lo que más Dios reprocha, eso es hipocresía. Lo hacemos dentro de nuestro corazón y lo hacemos fielmente, porque Él es digno de ser adorado, Él es digno de ser glorificado, y estamos sumamente agradecidos por la obra perfecta que Él ha hecho y que está haciendo aún todavía en nuestras vidas. Vamos a orar. Querido Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te ruego, mi Señor, que nos ayudes a vivir fielmente, a perseverar hasta el fin en santidad. Porque tu palabra dice que sin santidad nadie puede verte. Porque hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Pero un Evangelio que verdaderamente edifique las almas, las vidas de los creyentes que nos escuchan. Y que ese Evangelio pueda hacer de los creyentes hombres y mujeres mejores cada día, que crecen constantemente en el Señor y que tienen un conocimiento profundo, real y verdadero de lo que tú estás haciendo en esta hora. Te doy gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús, y declaro bendecidos a todos mis hermanos. Amados, muchas gracias por su atención. Y en la próxima ocasión veremos algunas otras señales que serán la confirmación entonces reales del tiempo, del fin del siglo, del regreso de Cristo, luego de los 7 años de la tribulación. Que el Señor les continúe bendiciendo y muchas gracias. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendiciones para todos, y suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.